Thank you very much. Muchas gracias, señor Zuckman, por su presentación. Tenemos dos preguntas. Gabriel Boric, yo fui presidente de Chile hasta hace un mes y perdimos frente al movimiento de la extrema derecha. No me queda claro cómo puede medir la riqueza, porque menciona compañías, pero también existen propiedades, existen las obras de arte, también tierras. ¿Y cómo se puede medir esto? Porque los precios de mercado son muy distintos que los precios fiscales. No sé si me estoy expresando bien en inglés. Esto por un lado. Por el otro. Y entonces, ¿cuál es el dinero que se podría recoger con este gravamen, por ejemplo? Porque no todos los países tienen multimillonarios que viven allí. En los Estados Unidos seguro, en Europa sí, en algunos países en Asia, pero en mi país, por ejemplo, dado que hablando de estos importes, y entonces serían 15, 20 como mucho, y aquí estamos hablando de mucho dinero, y entonces ¿a dónde irá el dinero? Es posible pensar en una base común y quizá podríamos no pensar solamente a nivel nacional, dentro de nuestras fronteras, para encontrar organizaciones que quizá trabajen a nivel mundial, porque ahora el multilateralismo está colapsando. Y también se ha demostrado cómo la dependencia sobre un país, los Estados Unidos, que las instituciones como la OMS o las Naciones Unidas, cuando dependen de un solo país, este país se retira y entonces todo se tambalea. Muchísimas gracias por la pregunta. En cuanto a la primera pregunta sobre cómo se puede medir la riqueza de estos individuos, casi el 90% de la riqueza de los superricos, de los que tienen más de 100 millones de dólares, corresponde a acciones en compañías. El 90%, la mitad de esto son acciones en compañías públicas que están en la bolsa, que son muy fáciles de observar, de evaluar. La otra mitad también son acciones en grandes compañías privadas que no están en bolsa, pero que pertenecen a personas muy ricas, que son propietarias de grandes compañías. Y entonces podemos evaluar estas grandes compañías viendo cómo las compañías que están en bolsa, que operan en el mismo sector, también están evaluadas. Y hay miles de analistas financieros, lo hacen todos los días, van evaluando y comparando estas compañías, las compañías que cotizan en bolsa y las otras. Y entonces el resto, que son los 10%, son los yates, las obras de arte, los aviones privados, etcétera. Todo esto se podría medir de una manera muy fácil, todas las obras de arte, las pinturas, etcétera. Y entonces, para que este gravamen funcione, los gobiernos tendrían que llevar a cabo ese trabajo de evaluación, tendrían que mandar también una petición a los superricos diciéndoles que el análisis que hemos llevado a cabo pues es de 1.000 millones y tiene que pagar 20 millones.
por supuesto, si no habría, porque si lo hacen ellos habrá problemas, se olvidarán de añadir propiedades que tienen. Esta es la primera parte de la pregunta. Segundo, ¿a dónde iría este dinero? Podemos decir que todos los países, esto es verdad para Chile y para el resto de los países, todos los países tienen individuos súper ricos. Quizá no tienen un número significativo de multimillonarios, pero personas que tienen entre 50 millones y 1.000 millones o 100 millones y 1.000 millones. Esto en cualquier país. Y entonces esto podría ser una propuesta para todos los países, incluso si el número de personas que pagan impuestos es pequeño, sus riquezas son enormes. La concentración de riqueza es grande. Y entonces yo creo que dos cosas podrían ser correctas. Por un lado, los países deberían poder gravar a los multimillonarios para utilizar este dinero en educación, en salud, en todo lo que hace un gobierno y al mismo tiempo también algunos de estos réditos podrían ser usados, como lo acabas de mencionar, para, por ejemplo, el Fondo Global, por ejemplo, que podría ser utilizado para financiar la lucha contra el cambio climático, la transición energética a nivel internacional, invertir en educación, en salud, en el mundo en desarrollo. Se pueden hacer las dos cosas en paralelo y las dos cosas son evidentemente necesarias. Y yo creo que habría que trabajar en estos dos sentidos. Y el argumento que dice que una parte de este dinero tiene que ser usado para el bien público, la riqueza es una creación social, es una creación nacional, porque los multimillonarios han beneficiado de la infraestructura nacional, de la educación, etcétera, y entonces los multimillonarios han beneficiado del conocimiento acumulado por la humanidad durante centurias, y entonces no viene la riqueza solamente de las compañías multinacionales que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso sería justo decir que una parte de estos impuestos que pagan van al mundo, y entonces ya no me queda tiempo, pero una pregunta rápida. Y entonces para muchas veces tenemos esta imagen de la inauguración en la que hablabas de los donantes. Esta imagen hace, o esta foto hace que tu propuesta funcione o no. Well, short answer is that Bueno, pues una respuesta corta es que yo creo no solamente en el poder de las ideas, pero en el poder de las fuerzas democráticas. Yo creo que se puede caer en la desesperación cuando vemos fotos así, y entonces cuando tenemos gobiernos o decimos los gobiernos o el gobierno de Estados Unidos es demasiado fuerte, y entonces los multimillonarios contribuían hasta un 1 o 2% de donaciones para las campañas electorales hace 20 años. En el 2024 ahora pueden contribuir hasta el 19% en las campañas presidenciales, y entonces 0,00001% de la población, y entonces pues puede contribuir para la campaña de Trump, de hecho el 33% de su campaña, y entonces pues la oligarquía es demasiado fuerte, y entonces aquí vemos que las fuerzas democráticas sí podrían ganar, podrían hacer frente a estas fuerzas oligárquicas. Lo hicieron en el pasado cuando se creó el impuesto progresivo, y también algunos países, incluyendo los Estados Unidos a mediados del siglo XX, siguieron. Yo estoy seguro que las fuerzas democráticas prevalecerán en el futuro. Muchísimas gracias, Gabriel Zig.
Sigman, y muchísimas gracias y seguimos.